Los jóvenes han participado activamente siempre en la historia. Digamos que gran parte de los cambios han sido de alguna forma pujas de los jóvenes desde abajo hacia arriba para generar cambios de paradigma. Imagínense la tensión de un poder que viene desde arriba contra un poder que viene desde abajo, lo que genera en el medio es un fuerte caos, ¿no? En la Cuba que nosotros estábamos analizando, los jóvenes, por supuesto, han tenido siempre una muy buena representación, eh, y que acá, dentro de estas relaciones universitarias, dentro de lo que es lo educativo, el plano educativo, por supuesto que también. El primer Congreso Nacional de Estudiantes se declara contrario a todos los imperialismos y especialmente en contra de la intromisión del imperialismo yanqui en nuestros asuntos interiores. Se declara igualmente contra la aplicación y existencia de la enmienda Platt. Esto lo declaraban, es el acta de sesión celebrada el 23 de octubre de 1923, es el primer Congreso Nacional de Estudiantes en Cuba. Y lo hacen en contra de la enmienda Platt, sobre todo, que era esa enmienda en donde los Estados Unidos se metían dentro de la constitución de un país, que era Cuba, ¿sí? Esa era la magnitud de la denuncia que hacen los estudiantes en contra de los Estados Unidos y de todos los imperios, ¿no? Estados Unidos que siempre fue cerrado hacia adentro cuando le convenía, porque en realidad sí es como pergeñaron su propia economía, su fuerza interna, su despliegue bélico, todo, ¿no? De alguna manera, Estados Unidos cerrado hacia adentro, primero se conformó como país y después se dedicó a hacer el dominio externo, que es lo que Martí va a denunciar como también neocolonialismo. En ese contexto, en ese orden de cosas, los Estados Unidos se declara americano, le dice a los europeos, che, América para los americanos, ustedes allá. Entonces cuando le convenía era americano y cuando no le convenía era un país de América, pero hacia adentro, ¿sí? En este caso, cuando tenía que, de alguna forma, asegurarse su propio comercio, bueno, ahí aparecía Estados Unidos. Y como decía, los estudiantes siempre van a generar un movimiento de cambio, ¿no? En este orden de cosas la Argentina no está exenta. Los jóvenes y las jóvenes siempre estuvieron al pie del cañón con cambios relativos, incluso para la historia misma. En Argentina va a suceder, gracias a los estudiantes y las estudiantes, en 1918, la reforma universitaria. Esa reforma universitaria que a los días de hoy tanto nos ha servido, ¿sí? Porque es parte de una avanzada por parte de los estudiantes para obtener una universidad un poco más libre para todos y todas. Y en ese sentido, bueno, Irigoyen se muestra como ese nexo entre lo que era el pueblo y lo que era el Estado, que también, si uno lo traduce, es la parte reformista de Irigoyen y la parte represiva de Irigoyen, ¿sí? El Estado, como bien se indica por algunos historiadores, en algunos momentos pareciera ser una fuerza de represión o con esa intención de generar mayor desigualdad, en el caso de Marx. Marx, que vamos a ver muy prontamente. Entonces ahí el Estado, digamos Irigoyen, como presidente, se muestra ya particularmente como ese nexo. Y ahí en algunos momentos va a decidirse más bien por el aparato represivo, a veces condicionado por las fuerzas propias del Estado, como puede ser la institución militar, que ya lo vamos a desarrollar con mayor solvencia. En una Argentina donde, como vamos a recordar, la ley Sáenz Peña de 1912 había generado una posibilidad para que las masas pudieran participar con un voto secreto universal, hasta por ahí nomás, porque la mujer no podía votar. Entonces, esa ley que primeramente se pensaba que iba a legitimar a las oligarquías, que era lo que la oligarquía encontraba como para decir, bueno, miren, ustedes insisten con que nosotros tenemos que ceder. Se habían dado sendas revoluciones que nosotros ya vimos, se habían dado sendas movilizaciones que nosotros ya vimos. Para socavar todo eso, de alguna manera, la oligarquía entendía que si proponía ese tipo de ley, podía entonces legitimar todo lo anterior. Y decir, bueno, ahora el poder verdaderamente ya no tiene más nada para decir, le dimos la posibilidad de voto y ganamos nosotros. Cosa que no pasa. Porque había un tipo, como contaba la otra vez, que venía
de la rama alemista, si se quiere, por Leandro Alem, que había tenido sendas discusiones con él. Alem de alguna manera también se ve restringido de fuerza cuando se da la pelea con Hipólito, con Irigoyen, y en ese sentido es cuando cobra fuerza la figura de Irigoyen también, ¿no? Ya sin Alem, Irigoyen empieza a cobrar otro tipo de fuerza. El Partido Radical va a ganar las elecciones con el 46% de los votos, inesperado, ¿sí? Para todo lo que era esa oligarquía. Y a partir de allí comienza a surgir una figura que, como ya vimos anteriormente, se había construido a base de la fuerza del habla, ¿sí? Del discurso. Un tipo que no daba discursos públicos, por supuesto. Un tipo que, de alguna manera, pretendía que sus adhesiones surgieran desde la convalidación propia de lo que él iba construyendo a medida que caminaba o que viajaba. Recorrió pueblos en tren, se bajaba, charlaba con la gente y se iba. Eso de alguna manera, más su posición austera, fue generando adhesiones. Porque imagínense, personas del común encontrándose con una persona que parecía del común, austera, como yo les conté la otra vez, que era introvertido, digamos, era muy hacia adentro, krausiano, que era este chiste que yo hacía del krausianismo. Entonces de alguna manera se encuentran con esta figura que parecía ser un poco más parecida a lo que ellos eran. Y ahí es donde obviamente Irigoyen va a tomar el poder y que no lo va a soltar más, hasta que se produce el primer golpe militar en la Argentina. Irigoyen inicia su presidencia en 1916, termina su primer mandato en 1922, en una Argentina que ya estaba cambiando, en una Argentina que ya venía proponiendo un cambio, pero que ahora verdaderamente empezaba a cambiar, con un radicalismo de masas que se entendía como la patria radical, ¿sí? ¿Por qué la patria radical? Porque desde una construcción constitucional y desde una construcción moral, el radicalismo venía a ofrecer una ley, ¿sí? Que era la ley común de todos. Entonces, en ese sentido, el radicalismo se toma de esa moralidad construida en el discurso de Irigoyen, se la propone al pueblo y el pueblo lo vota. Entonces decían la patria radical, porque nosotros llevamos el don de la moralidad, nosotros llevamos el don de la ética, nosotros llevamos el don de lo que hay que hacer para que todos puedan acceder al Estado. Y ahí, mucho tiempo después, en 1983, Raúl Alfonsín, radical, desata una ola discursiva para todo el pueblo argentino, con la recuperación de la democracia, en donde pone la ética y la moral y la Constitución en la mano para decir: vótenme a mí porque tenemos que salir de la dictadura militar y recuperar esto que nos habían sacado, que era la Constitución Nacional. Y lo cita Irigoyen. Entonces decía, bueno, vamos los radicales con Balbín, con Irigoyen, con Perón, los nombró a todos. El tema es que no tuvo la adhesión política esperada para salir de un momento de crisis. Vuelvo al pasado con Irigoyen. Si Alfonsín lo citó, ¿sí?, también tiene que ver justamente con una construcción del radicalismo que tenía que ver con la Constitución Nacional, que es la ley magna, por supuesto. Bueno, Irigoyen se toma de eso para construir su liderazgo. De hecho, da un discurso en el Congreso que es muy recordado y que yo ya se los voy a pasar en su debido momento. En las elecciones del 16, Irigoyen fue elegido presidente por un margen muy estrecho de votos, y esto lo dejaba en una débil posición a la hora de asumir. Además, los conservadores mantenían el control de los medios de comunicación, contaban con la mayoría del Senado y gobernaban algunas provincias. Con el fin de contrarrestar estas debilidades, el gobierno aplicó una serie de medidas tendientes a fortalecer su poder. Por un lado, recurrió al patronazgo. A través de este sistema, el gobierno aumentaba el número de empleados públicos para recompensar la militancia política y también para forzar el apoyo de las clases medias, que lograban así un ascenso social. Por otro lado, el Estado Nacional apeló a un recurso característico de los gobiernos conservadores, la intervención federal. En varias ocasiones, Irigoyen dispuso de esta medida que le permitía hacerse cargo de los gobiernos provinciales, en caso de ser necesario.
también le permitió hacer más transparentes las elecciones senatoriales en las provincias, porque no habían sido alcanzadas por la ley Sáenz-Peña y seguían siendo controladas por gobiernos conservadores. Aún así, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Senado no se pudo resolver y tuvo como consecuencia la obstaculización de diversos proyectos radicales. Es decir, Irigoyen se muestra, por un lado, como decía antes, a favor de las masas, permitiéndoles el ingreso al Estado, pero con un beneficio. Si ellas podían acceder, por supuesto iban a vanagloriar la figura de Irigoyen, una incipiente clase media que estaba surgiendo, justamente se va a hacer más fuerte y más consistente con el irigoyenismo, lo va a sostener en el cargo, por supuesto. Y después se muestra interventor tomando de algunas cosas de la oligarquía, y esto lo vamos a ver también con la parte represora de Irigoyen, para poder sostener su poder. Entonces, si había una provincia que de alguna manera se iba por fuera de los ideales propuestos por el presidente de la nación y del Estado en sí mismo, Irigoyen los intervenía. Entonces ahí se ve la visión más personalista de Irigoyen, ¿sí? Que está construyendo su imagen de vuelta con una incipiente clase media que durante mucho tiempo también lo va a sostener en el cargo. Tendríamos que hablar de qué es la clase media y por qué lo sostiene en el cargo. Cuando Irigoyen vuelva, por supuesto, para el segundo mandato, que va a ser después de Alvear, Alvear lo pone él por un arreglo, por un intercambio, ¿sí? Necesario para sostener también el poder radical. Por eso hablamos de patria radical, la construcción de mucho tiempo. Después de Alvear vuelve y vuelve a ser votado. Cuando Irigoyen se muera, tiempo después del primer golpe de Estado en la Argentina, no es que su posición estaba diezmada. Ese día es despedido por una multitud inmensa de personas que tomaron su cajón a cuestas y lo cargaron ellas. Es decir, Irigoyen fue verdaderamente despedido por las masas. Y eso dice mucho. Eso también lo vamos a ver. El funeral de Irigoyen, cómo la gente despide el cuerpo de una persona que evidentemente algo había construido para la nación. Y que fue depuesta de su cargo no por las vías legales, sino por las vías de un golpe de Estado, que como ya bien sabemos, los golpes de Estado siempre, aunque pareciera ser lo contrario, siempre atentan contra la voluntad del pueblo. El funeral de Irigoyen es una gran muestra de ello. Que si bien por supuesto tenía la falta de adhesión por parte de la oligarquía, ya vimos lo que la oligarquía hacía con el pueblo en general. Un dominio de pocos nunca es bueno. Un abrazo.